Prevención del maltrato, construcción de redes sociales y fortalecimiento familiar debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Prevención del maltrato infantil y familiar. Decreto 460 el 22 de marzo del 2020, estado de emergencia COVID-19. Entrevista realizada al profesional Diego Roa, psicólogo especialista en psicología jurídica y forense y magíster en neuropsicología. ¿La violencia intrafamiliar puede afectar los comportamientos de la familia? La violencia de pareja sí afecta totalmente los comportamientos familiares. ¿Por qué? Porque hay víctimas directas, hay víctimas indirectas. Vemos que en la violencia de pareja, la víctima directa sería pues la pareja como tal, y las víctimas indirectas serían sus hijos, lo cual cambiaría las dinámicas familiares en el sentido en que los niños le podrían empezar a tener un poco de miedo al violentador y se podrían poner a favor del violentado en cualquier escenario. Lo segundo también es que van a modelar muchas veces los comportamientos de las personas, o sea, van a modelar y van a copiar los roles de estas personas en un futuro. Entonces vamos a encontrar que en la generalidad de los casos, cuando un niño ve violencia entre sus padres, el niño varón va a copiar el rol que tiene el papá y va a violentar posteriormente a una pareja, y la niña va a copiar el rol de su mamá generalmente y va a ser víctima de violencia de pareja más adelante en el futuro, pues en su edad adulta. Y esto digamos que sería una consecuencia, y además que afectaría obviamente a la dinámica familiar. ¿Qué ocurre en el futuro con las víctimas de maltrato? Bueno, digamos que las consecuencias o las secuelas que puede llegar a tener una persona maltratada en el futuro pues están ligadas a la parte psicológica enteramente, en todo lo emocional. Puede desarrollar un trastorno del estado de ánimo, o puede desarrollar cualquier trastorno de ansiedad, o si no desarrolla una patología también puede desarrollar un rechazo hacia sus padres, en el cual simplemente se aleja y no quiere volver a saber de ellos, ¿sí? Porque fueron temas de maltrato. Entonces digamos que esas son unas secuelas. A nivel cognitivo vamos a encontrar deficiencias en la capacidad de aprendizaje, vamos a encontrar dificultades enteramente en organización y planeación, personas que son inflexibles, o sea que son muy tercas. Vamos a encontrar personas que les cuesta la socialización con otras personas, entonces que muchas veces se cohíben o se inhiben de socializar con otras personas precisamente por el maltrato. Hay que tener en cuenta que las secuelas pueden no están generalizadas a te van a dar estas secuelas, sino pueden ser variables dependiendo de la persona también y cómo sean sus capacidades de afrontamiento. ¿Qué cambiaría para mejorar la protección y los servicios que se ofrecen a las víctimas? Bueno, cambiaría la cultura, si se pudiera cambiar la cultura, pero digamos que lo primero que cambiaría sería el tema de la revictimización a las víctimas, porque en el momento en el que una persona va a interponer una denuncia por violencia, siempre va a encontrar una barrera que es una revictimización. Entonces, como les explicaba, hay casos en que las mujeres van y ponen la denuncia y muy posiblemente le digan que la culpa es de ella porque ella no hizo X o Y cosa, o simplemente por la manera en cómo se viste o la manera como se insinuó, etcétera. Y en el caso de los hombres es cuando van y ponen una denuncia por violencia y los humillan o los tratan mal, porque un hombre no se puede dejar tratar así de una mujer, porque para eso es hombre, etcétera. ¿Así me hago entender? Entonces, lo primero es evitar la revictimización en las instituciones que se encargan de administrar justicia. ¿Y qué servicios se le ofrecen a las víctimas? Considero que es importante que haya un seguimiento psicológico a las víctimas, ¿sí? Haya una reparación como tal al daño psicológico que se le hace por ser una víctima de violencia de pareja en este caso, porque digamos que remitirlo a una EPS para que reciba un tratamiento es simplemente dejar a la persona vulnerada, porque las EPS no tienen un tratamiento integral. Entonces hay muchas instituciones que deberían
apersonarse de esto y dar como el tratamiento a las personas que sean víctimas de violencia de pareja, inclusive dar tratamiento a las personas que victimizan a esas personas. Una persona con antecedentes de violencia en algún momento puede cambiar estos comportamientos o con el tiempo vuelve a maltratar. Bueno, la persona violentadora, como muchas de las condiciones psicológicas del ser humano, son susceptibles a tratamiento, ¿sí? Lo importante es que realmente ese tratamiento esté bien enfocado y surja el efecto deseado en la persona. Debemos tener en cuenta que tanto el violentador como la persona violentada se necesitan mutuamente, porque sin uno o el otro no hay el rol de cada uno, ¿sí? Entonces yo necesito que me violenten para yo ser un violentado, o yo necesito una persona a quien violentar para ser un violentador. En el caso del tratamiento hacia la persona violenta, ¿sí? O sea, agresora, etcétera, transgresora de derechos, sí hay susceptibilidad de tratamiento, siempre y cuando obviamente la persona acepte el tratamiento como tal. Y es posible que no vuelva a maltratar a una pareja siempre y cuando el tratamiento sea efectivo, ¿sí? Tratamientos basados en ¿qué? En la empatía enteramente, que la persona sea empática, que la persona tenga un control de impulsos, porque el violentador es muy impulsivo, que sea muy flexible cognitivamente en el punto en el que no siempre soy una persona que tiene la razón, y eso genera, entre otras variables, tratamientos efectivos para el manejo de la violencia. ¿Cómo prevenir el maltrato infantil en tiempos de pandemia? Bueno, digamos que el tema de la prevención del maltrato enteramente radica primero en que la persona entienda que toda esta situación que estamos viviendo sale del control de todos nosotros y que es una situación novedosa en la vida y que ha impactado a toda la población. Entonces, ante episodios de estrés, ante episodios de llanto, ante episodios de mal genio, lo importante es que uno se autorregule, se calme y no vaya a explotar o a estallar en contra de otras personas, en este caso pues los niños. Lo segundo es que, digamos, los niños son muy inquietos, ¿sí? Y más ahorita teniendo todo el tema del encerramiento, porque no se pueden expresar de una manera adecuada como lo hacen en el colegio, en el que saltan, juegan, interactúan, etcétera, sino están totalmente encerrados en la casa. Entonces lo importante es primero que nosotros sepamos motivar ciertas actividades para que los niños hagan dentro de casa, y segundo, tener castigos efectivos que no impliquen un castigo físico, sino que al contrario impliquen la pérdida de algo en los niños, la restricción de cosas, los tiempos fuera de actividades reconfortantes, que para ellos genere un impacto emocional y traten de no volver a realizar esas cosas dentro de casa, y con ello evitaríamos un poco el maltrato. De igual manera, siempre doy la sugerencia de jugar con sus hijos, porque jugar es una actividad placentera tanto para los niños como inclusive para los padres, y esto va a motivar muchos comportamientos positivos en sus hijos. Entonces también les va a ayudar mucho con el tema de la prevención del maltrato. ¿Son las leyes suficientes para proteger a los menores víctimas de abuso y maltrato? Bueno, pues yo pienso que las leyes son suficientes en cuanto al tema de protección infantil. Lo que opino es que las leyes deben buscar más un tema de prevención y no un tema enteramente punitivo y de castigo. Es más eficiente una ley que te previene el maltrato infantil a través de educación a los padres, de educación en los colegios, a una ley que lo que busca es castigar al papá que posiblemente castiga o maltrata a su hijo, ¿sí? Porque hay muchas variables que llevan a los papás a violentar a sus hijos. Por ejemplo, una variable es que al papá lo hayan criado de esa manera. Entonces él considera que está bien criar a su hijo de esa manera porque a él lo criaron de esa manera, que fue a través del maltrato. Entonces él, en su concepción, es una persona que está bien, que es normal,
y maltratar a su hijo como lo maltrataron a sí mismo va a indicar que su hijo también va a salir bien y va a salir normal como lo es él. Entonces digamos que una manera de prevención sería educar a ese papá en pautas de crianza, en control emocional, etcétera, ¿vale? Digamos que las leyes constituidas en el país son suficientes para la protección de los niños, pero vuelvo y reitero, es importante tener leyes de prevención más que de castigo para los menores. ¿De qué forma yo le puedo hacer ver a una persona que está viviendo con su agresor que se aleje de él? Bueno, esta pregunta tiene varios componentes. Digamos que, como les decía anteriormente, la violencia de pareja enteramente está relacionada con un control, o sea, el victimario va a ejercer un control sobre la víctima. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ver a una persona que está siendo víctima de violencia de pareja? Pues demuestro qué tanto control ejerce su pareja hacia esa misma. Entonces, su pareja le controla las salidas, le controla los encuentros, le controla las redes sociales, es una persona que constantemente la está tratando mal o la está denigrando o no está reconociendo sus capacidades o sus competencias. Es una persona que lentamente está ejerciendo violencia, en este caso psicológica, hacia la persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque la está restringiendo totalmente. Ya hay unos actos que nos indicarían que ya la violencia pasó a otro componente, como es el caso del control del dinero, en el cual entonces la persona le controla todos sus gastos, le controla todas sus reservas de dinero, precisamente para que él sea el único que le provee ese sustento. También encontramos pues la violencia física, que ya es cuando la situación pasa a los golpes. Encontramos también violencia de tipo sexual, que es cuando obligan a la pareja a tener relaciones sexuales o a hacer prácticas sexuales indebidas o que atentan en contra de la integridad de esa persona. ¿Qué se le podría decir a la persona? Que se separe, obviamente, pero hay unos componentes que no permiten, digamos, una separación tan fácil, porque hay personas que por más que se les haga evidente la violencia, no se separan de sus parejas por el tema de la autoestima, porque consideran que no van a encontrar una persona igual o que nadie se los va a aguantar, o idealizan mucho a la persona en la que siempre nunca van a encontrar una persona igual, o simplemente porque no toleran perderlo y consideran que en algún momento él puede llegar o ella puede llegar a cambiar, y eso también condiciona muchísimo el hecho de que perpetúen una relación que posiblemente en un futuro les vaya a ocasionar un daño. ¿Cuáles serían los primeros signos de alerta ante un posible maltrato infantil que podríamos identificar? Ante los signos de posible maltrato infantil, pues encontramos primero los signos físicos, en los cuales pues encontramos algún tipo de laceraciones en la integridad como tal física del niño o la niña a la que están maltratando. Entonces ya encontramos marcas, moretones, golpes, etcétera, que impactan enteramente en la capacidad o en el físico del niño. Digamos que la segunda variable es enteramente psicológica, en donde algunas de los avisos que nos daría el maltrato sería en su rendimiento escolar, porque impacta totalmente en el mismo. La capacidad de aprendizaje muchas veces se ve vulnerada en el niño, entonces el niño ya no te aprende tan sencillamente como te aprendía antes. Lo tercero pueden llegar a ser conductas de inmadurez. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño ya había adquirido, digamos, un control de esfínteres y lo pierde de un momento a otro. Eso es un impacto emocional. O el niño antes había dejado de jugar con ciertos juguetes y volvió a retomar los mismos juguetes y volvió a tener esos juegos infantiles que posiblemente ya los había superado y nosotros habíamos visto que los superara. Es como si retrocedieran etapas. Lo siguiente sería la parte enteramente emocional. Es un niño que llora frecuentemente, y si no llora frecuentemente está muy irascible o explota muy fácilmente ante cualquier evento. Entonces encontramos que es un niño que se pone muy de mal genio, explota ante las cosas, no tolera la pérdida, no tolera estar perdiendo con los amigos en un juego, no quiere socializar, se quiere aislar aún más.
Y esos digamos que son algunos de los signos que nosotros podríamos ver en un niño que posiblemente sufra de maltrato infantil. La familia es el ámbito de la socialización primaria porque es el primer lugar donde se aprende. Entrevista realizada al padre Álvaro Humberto Vázquez Sarmiento de la comunidad religiosa Sacramentinos. El padre Álvaro nos dará las siguientes respuestas en cuanto a redes de apoyo, fortalecimiento familiar debido al COVID-19. Bueno, muy buenas tardes para todos los que buscan obtener unos elementos sobre la red de apoyo. La red de apoyo, para identificar estas redes de apoyo es necesario estar en contacto con su iglesia, con su comunidad local y con su municipio. Y ahí podemos fortalecer y también con las entidades de salud. Y para generar confianza en la familia y romper el miedo, porque impide las ayudas, es necesario que no se juzgue, que no se cuestione, que también no nos encerremos en nuestros meros ambientes de trabajo o de exigencia personal, sino que siempre estemos desde esa sencilla pregunta: ¿cómo estás?, yendo un poco más allá de qué es bien, qué es mal, qué es regular, porque solo así podremos ampliar y tomar conciencia de la posibilidad de una enfermedad fuerte en la familia o en cualquier miembro de ella. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo fortalecer la relación con Dios en este tiempo? Pues tenemos muchos medios. 1, con la naturaleza. 2, con estos momentos de espacio y de silencio y de oración. 3, también utilizando la tecnología y aprovechando sus videos que nos ayudan a entrar en el ambiente de oración, a relacionarnos con la palabra de Dios, a poder hacer una celebración familiar comunitaria o asistir a una Eucaristía virtual ofrecida por alguna situación, sea de salud o sea de otro orden. Y así pues vamos logrando cuáles pueden ser las consecuencias emocionales para una persona que no logra un vínculo con las redes de apoyo familiares o sociales. Pues fatales, porque pueden caer en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, en la psicosis, en pensar de que pues está solo o sola y hundirse en su propia soledad y en su propia incomunicación, siendo prácticamente personas autistas. En cuanto al tema del fortalecimiento familiar en relación con el COVID, ¿qué tanto la pandemia puede inestabilizar las relaciones de familia? Pues es evidente. Nosotros nos damos cuenta que hoy en día pues hay bastante ruptura, bastante discusión familiar que está generando el COVID e inestabiliza las relaciones de familia. O el ver que sus hijos se dan cuenta de los defectos de sus padres y cómo pues ellos también no le prestan atención, el tiempo que deberían aprovechar, que antes aprovechaban para el transporte, para ir a su trabajo, no lo saben invertir comiendo juntos, aprovechando un momento de desayuno, de cena, de almuerzo. ¿Y cómo puede la espiritualidad ayudar a vivir y superar el estrés? Justamente, ya lo mencionaba un poco, relacionándonos más frecuentemente con la oración, relacionándonos también con los espacios virtuales que existen para acompañamiento del duelo, para celebrar algunas liturgias de la palabra en donde pues se profundiza y se ora en común con sus seres queridos vía virtual, o a veces en algunos momentos vía real, donde tenemos pequeños grupos que se pueden unir para esos momentos de oración. Y desde luego con el acompañamiento de sus pastores, la confianza, el apoyo en los psicólogos, en las religiosas, todo eso puede ayudarnos en los que tenemos una espiritualidad cristiana, podemos dar esos valores. ¿Qué pautas podría dar a la familia para evitar el maltrato infantil? Primero, que no se grite. Segundo, que
se piense lo que se va a decir. Tercero, que se pida o seamos capaces de hacer nuestros momentos de autoconciencia o de oración mental para evitar explotar ante cosas inesperadas, sobre todo con estos niños que pues ya pierden la conciencia de la relación, digamos, del respectivo rol. Ya a veces los niños pues quieren a punto de gritos, caprichos, lloriqueos, pues manipular la situación. Es donde necesitamos la mayor serenidad posible y la capacidad de siempre estar negociando las normas de convivencia en la casa, dentro y fuera. ¿Y en qué medida el COVID agrava la violencia de género? Bastante, porque aquí mismo en donde yo vivo, en Lima, Perú, la violencia contra el género ha sido muy fuerte. La discriminación también, han habido hasta crímenes, y en todas las culturas se está presentando esa exclusión de los más débiles en muchas situaciones. Entonces esperamos que realmente seamos conscientes de que todos merecemos respeto, que tenemos que ser personas abiertas, de una cultura plural, y llegarnos a mirar todos con una mirada misericordiosa como Dios la tiene con cada uno de nosotros. Bueno, espero que este sencillo acercamiento le aporte mío, de hecho